Eh, corresponde, en este caso, este gráfico ya al mes de febrero. Puede verse aquí una trayectoria a la baja en diciembre, enero y febrero, en estos últimos 3 meses. El gráfico del lado superior izquierdo, gracias, está presentando en sí cómo evoluciona el indicador, y abajo está el IGAE. En el gráfico superior derecho está la variación anual. Nos sorprende que la variación, aquí son mucho menos datos que se incorporan para calcular estos índices, y son datos no estacionalizados, no desestacionalizados. ¿Qué indicadores salen oportunos antes del día 10? Los de la industria automotriz, las ventas de Walmart, que salen desagregadas para México y Centroamérica, porque la unidad aquí empresarial también comprende Centroamérica, pero pues su información te desglosa de una forma independiente cuáles fueron las ventas en México, y también hace un ejercicio de semanas comparables. Y bueno, pues a ese indicador de Walmart, pues le quitamos la inflación y nos queda en sí el dato en términos reales, ¿no? Ese es uno de los componentes de este indicador. Y también tenemos como otros indicadores el precio del petróleo, el tipo de cambio, el índice de la bolsa, diferenciales de tasas. Y 2 indicadores de expectativas que consideramos que son también relevantes para la economía mexicana, más 1 indicador también de expectativas para la industria americana. En el caso de la industria americana, se incorpora en este indicador el ISM manufacturero, que sale cada mes, ¿no? Y en el caso de México se incorporan los indicadores IMEF, tanto para el sector manufacturero como para el sector no manufacturero. Y también consideramos como parte de las variables de este indicador el tercer indicador que calculamos junto con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es un índice de confianza económico, que publicamos mes a mes con cifras que nos da el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ahorita, más adelante, vamos a hablar de ese tercer indicador. Con tan pocos datos, el día 10 de cada mes podemos hacer una estimación preliminar de cuánto puede haber sido la variación del IGAE, pero bajo cifras originales, no desestacionalizadas. Les digo, el índice de correlación anda por ahí del 94%, 93%, 94%. En el gráfico inferior izquierdo está la variación mensual del indicador contra el IGAE, y en el gráfico inferior derecho está en sí la cifra del IGAE contra la estimación de IGAE puntual que tenemos en cada mes. Pues también hay una muy alta acercamiento, muy alta presión, aunque sean pocos datos, ¿no? Nuestro tercer indicador es el Índice Mexicano de Confianza Económica con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y nosotros procesamos esa información, ¿no? Mes a mes, en la página del Instituto Mexicano de Contadores Públicos hay una encuesta, y en base al llenado de esa encuesta se hace el cálculo del índice. ¿Qué preguntas tiene el cuestionario que se hace? Bueno, son preguntas sobre cómo ven los contadores públicos que son socios de despachos y que atienden a varias empresas y que están más o menos distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cómo ven a las empresas que atienden en términos de sus ventas, en términos de su cobranza, en términos de inventarios, si van a contratar más gente o no, si la están capacitando o no? Y luego preguntas también sobre el futuro. ¿Cómo se ve en las empresas que ellos atienden las ventas, las futuras ventas, las inversiones, si va a haber más inversiones, si van a contratar más personal o no? En fin. Entonces, de esta forma se puede diferenciar en 2 subíndices. Un subíndice corresponde a la percepción sobre la situación actual, y un segundo subíndice corresponde a la percepción sobre el futuro, más o menos una previsión de cómo se ve
los negocios a los que atienden para los próximos 6 meses. En el gráfico superior izquierdo está en línea azul el indicador general de índice de confianza mexicana de la economía mexicana, de confianza económica. En línea roja está la percepción de la situación actual y en la línea verde está la percepción sobre el futuro. ¿Qué se ve en estos indicadores? Pues un desplome de la confianza económica de unos meses para acá y con una caída pues más relevante de octubre para acá, aunque todavía, por ejemplo, el mes de diciembre hubo un piquito alcista, ¿no? Y después enero y febrero van para abajo. El cuadro superior izquierdo es los mismos indicadores, pero con su variación mensual. Y el gráfico inferior derecho presenta la diferencia que hay entre la percepción a futuro y la percepción actual, como una especie de indicador de confianza, de optimismo. Bien, estos son nuestros indicadores. Ahora nos vamos a los principales pronósticos de la economía. Para la economía mundial, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos todavía un buen año 2019, con un crecimiento ligeramente menor al que tuvo la economía global el año pasado, estamos estimando 3.2. Pensamos también que muy probablemente la guerra comercial de Estados Unidos contra el mundo va a prevalecer y conforme se acerque el final del año y entremos a una etapa de preelectoral, pues muy probablemente el señor Trump pues va a seguir radicalizándose y pues esa es su principal bandera, el proteccionismo comercial. Ya está empezando a abrir otros frentes como el de la India y Corea del Sur. En términos de inflación, vemos una inflación ligeramente menor a la del 2018. Ya varios países están dando una tendencia a la baja en la inflación este año, tanto Estados Unidos como Europa, Japón. Bancos centrales pensamos que van a detener su proceso de normalización. Ya también ha habido algunos anuncios al respecto por parte del Banco Central Europeo, por parte de la Reserva Federal. El dólar, por lo tanto, podría tender a debilitarse a lo largo del año, en la medida en que la Reserva Federal no va a estar subiendo sus tasas de interés, ¿no? Sexto, pensamos que la economía de Estados Unidos pudiera observar una importante desaceleración a partir del segundo semestre. De hecho, lo que nosotros vemos como muy probable es que Estados Unidos caiga en una recesión en el 2020. Aquí apuntamos las principales 10 razones de por qué vemos que Estados Unidos puede entrar en una recesión el año entrante, sobre todo para la segunda mitad del año, que es donde la estamos focalizando. Pues el ciclo de bonanza en Estados Unidos normalmente dura 8 años y ya acumula 10 años en su parte de bonanza. No vemos ninguna razón adicional para que el año que entra continúe este ciclo de bonanza. El déficit fiscal creciente pues es muy preocupante. Este año es superior a los 900,000 millones de dólares. Para el año entrante es más de $1 billón. El desempleo pues está a niveles récord. En el nivel más bajo que no se veía desde el año 69. La capacidad utilizada anda por ahí del 74% en el conjunto de la economía. Entonces pues hay una capacidad ociosa muy importante que hace que sea difícil que haya más inversión. Hay también un agotamiento del efecto fiscal. El señor Trump bajó la tasa de impuesto sobre la renta al 20%. Eso produjo inversiones importantes desde el 2017. Todavía se vieron en el 2018, pero pues hay ya un rendimiento decreciente de esta política fiscal tan agresiva y más bien tenemos la contraparte, que es el déficit fiscal de más de $1 billón para los siguientes años. La inversión de las empresas, ya el CAPEX de las empresas se ve con tendencia negativa. Hay también pues, los efectos negativos del proteccionismo comercial que se van a ver reflejados en los siguientes meses. Vemos también que la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro a distintos plazos, que normalmente debe tener una pendiente positiva, pagándote mayor rendimiento a mayor plazo, ya tiene algunos nodos, algunos tramos donde hay pendiente negativa.
y cuando la pendiente de la curva de rendimientos se invierte, se hace negativa, normalmente es un buen predictor de una recesión. La deuda sobre el PIB pues ya está a niveles preocupantes, por ahí del 90%, y con los déficits fiscales de más de $1 billón, pues fácilmente se va a rebasar el 100% del PIB. Y un escaso margen en la política monetaria de la Reserva Federal, no han logrado todavía subir sus tasas a lo normal, ya han tenido que parar su normalización y entonces vemos que hay poco margen de la política monetaria para contrarrestar un efecto recesivo. Entonces, basándonos en eso, vemos una recesión para el 2020 y una tendencia de desaceleración en la economía americana, sobre todo en la segunda mitad de este año. Para la economía europea y para el Reino Unido vemos una desaceleración importante por el Brexit caótico. En la economía de China vemos un crecimiento entre 5.8 hasta el 6.1. Para la economía de Japón, pues dada una desaceleración en China y en Europa, pues vemos también desaceleración de esta economía principalmente exportadora. Y en los mercados financieros, pues vemos pues mayor volatilidad que el año pasado, en particular de los mercados accionarios, no esperamos buenos rendimientos. Para la economía de México, y con esto terminaría, tenemos los siguientes pronósticos: un crecimiento de entre el 1 al 1,5 este año, pero vemos un crecimiento negativo en el PIB el año entrante por la recesión americana. La inflación la vemos entre 3.8 a 4.2. El tipo de cambio pensamos que puede estabilizarse en alrededor de 6,5 en el primer semestre, pero sí creemos que va a rebasar 21 pesos por dólar hacia finales del año por la perspectiva de una recesión próxima en Estados Unidos. También vemos complicaciones en la parte fiscal, ¿no?, que estarían implícitos en este tipo de cambio alto. La tasa de interés pensamos que se puede mantener intacta a lo largo del año, pero sí creemos que hacia finales del año podría estarse presionando otra vez para que el Banco de México tenga que subir la tasa. Mientras casi todo el mundo está viendo ahora que pudieran bajar la tasa por la misma desaceleración económica, lo que pasa es que nosotros estamos viendo una recesión, ¿no? Y eso implica también que puede haber pues mucho más complicación en lo fiscal, que te revisen a la baja la calificación de México y por lo tanto pues mucho mayores presiones cambiarias y en las tasas. El déficit de cuenta en la inversión privada nosotros sostenemos que va a haber una contracción del 8%, se veía muy pesimista, pero pues ya la cifra de diciembre trae una contracción del 6% en la inversión. En el déficit de la cuenta corriente pensamos que va a ser ligeramente mayor al del año pasado. En finanzas públicas pues la vemos sumamente presionadas a lo largo del año. Incluso prevemos que podría haber la necesidad de un recorte adicional en el gasto en la segunda mitad del año. El crédito a las empresas y al consumo vemos que se va a estar desacelerando. Y en los mercados accionarios de México pues vemos que no van a tener un buen rendimiento. Nuestro pronóstico de fin de año es prácticamente el nivel donde está hoy. Y pues con eso terminaría mi optimismo. Gracias. Le damos las gracias a Ernesto. Y antes de continuar con nuestra lista de ponentes, quiero saludar a nuestros colegas que nos están viendo en otros estados de la República. Particularmente, ahorita estamos conectados con colegas en la Facultad de Comercio y Administración de la Universidad Victoria de Tamaulipas, en la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche, en el CEACIT 9 del IPN, en la Universidad Nacional Autónoma de Aguascalientes, la Facultad de Economía concretamente, y la Facultad de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de Sinaloa. Asimismo, también algunos colegas están viéndonos desde la Universidad Anáhuac en Puebla y la Escuela de Ingeniería y Actuaría también de la Anáhuac. Muchos saludos a nuestros colegas vía remota y les recordamos que también nos pueden hacer llegar sus preguntas vía Facebook. Continuando con nuestra lista de intervenciones, le damos la palabra a nuestro profesor de la Facultad de Economía, Eduardo Loría. Muchas gracias, buenas tardes. Pues antes que otra cosa, quiero agradecer como siempre el gran apoyo de la facultad a través de su director, el profesor Eduardo Vega,
del secretario académico, secretario general Alberto Morales, ¿no? Que siempre han apoyado a todo lo que hacemos en el CEMPE. No sé si después de lo que voy a decir lo sigan haciendo, espero que sí. Pero igual Ernesto ya antecedió un poco lo que yo voy a concluir, entonces pues Ernesto, pues ya no seremos bienvenidos. Entonces bueno, antes de que me tomes el tiempo, quiero empezar con la parte anecdótica, ¿no? Esta fue con la parte de advertencia, ¿no? Entonces empiezo con la parte anecdótica, ¿no? Bueno, Ernesto lo conocí hace 10 años, estábamos en el Politécnico, nos invitaron a un evento y Ernesto dijo, ese es el peor momento que me ha tocado en mi vida, pronosticar algo. Y a mí me dio terror, ¿no? Pues ahora tengo más terror de ver que se equivocó, porque ahora estamos peor. O sea, realmente pronosticar ahorita está peor que hace 10, ¿no? Y bueno, de ahí pues, somos buenos amigos. Y a Daniel, pues, recordaba que nos conocimos en el 92, cuando presentamos Eudoxio, cuando dimos el banderazo de que empezó Eudoxio. Vino él, Sergio Martín, no me acuerdo quién más, fue hace tantos años, y vino a la facultad. Entonces lo que diga Eudoxio, pues va a ser culpa de Daniel. Entonces, entonces bueno, y después pues hemos coincidido en muchos eventos, Daniel y yo, bromas, discusiones intensas aquí en el Banco de México, y seguimos siendo muy buenos amigos, ¿no? Eso significa que la discusión académica es importante, yo diría necesaria, ¿no? Bueno, pues dicho esto, pues quiero empezar. Entonces, bueno, me alegra mucho estar con viejos amigos, que no amigos viejos, el orden sí es importante, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a presentar es un anticuento. Es un anticuento de Mario Benedetti. Mario Benedetti tiene un cuento bellísimo, bueno, aparte de Cosas del Amor, tiene un cuento muy bonito. Olegario es un tipo que es muy buen pronosticador. Entonces siempre hace apuestas con sus amigos y siempre gana y lo ovacionan. Entonces, está con sus amigos tomando un café y pasa un carro de bomberos y dice, ¿podría asegurar que mi casa se está quemando? Entonces todos, pasa un segundo carro y dice, estoy casi seguro que mi casa se está quemando. Entonces se suben a un taxi, Olegario con sus cuates, llegan a su casa y dice, gané la apuesta. Mi casa ya no existe. Entonces todos lo ovacionaron, se aprieta la corbata y se fueron a tomar una copa, ¿no? Entonces espero que este sea el anticuento de Mario Benedetti, ¿no? Entonces bueno, en el CEMPE siempre hablamos del futuro, porque pues es donde vamos a estar, ¿no? Y es lo que nos dice Woody Allen. Y además porque el futuro cada vez es más diferente de lo que era antes, ¿no? Entonces es muy difícil y los modelos se equivocan. Pero bueno, pues por eso tenemos chamba los que hacemos modelos, porque tenemos la oportunidad de explicar, justificar, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos o no en recesión? ¿Cuánto va a durar y de qué magnitudes? Eso es lo que quiero tratar de tomar el día de hoy, ¿no? Entonces, para tal efecto, vamos a dividir la presentación en 5 puntos. Ya mis compañeros han antecedido cosas, entonces las voy a brincar y trataré de concentrarme del punto 3 en adelante, ¿no? Bueno, siempre hemos hablado en reuniones anteriores de la diferencia entre riesgo y incertidumbre, ¿no? Con riesgo, bueno, se supone que conocemos con cierta probabilidad qué puede pasar, pero cuando estamos en incertidumbre es que no podemos asignar valores de ocurrencia de cosas, ¿no? Y ese es el escenario más complejo, porque aparecen cisnes negros que de repente precipitan las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la coyuntura internacional ya la comentaron mis compañeros. Bueno, hay una desaceleración muy clara. La palabra recesión se viene repitiendo crecientemente como no había sido en los últimos 7 años. El estímulo fiscal de Trump, que hace 3 meses lo celebraba mucho, pues parece que ya no tanto. El cierre de gobierno está afectando la demanda, está provocando cierres de casas, o sea, los foreclosures por falta de pago de la gente, y frente a esas amenazas, pues la gente está dejando de gastar en Estados Unidos. Ha habido correcciones del pronóstico por parte de la OECD hacia abajo. China pues está en sus niveles más bajos de crecimiento, alrededor del 6%, lo cual preocupa a todos, le va a pegar a precios de commodities. Argentina pues le va a pegar durísimo, no acaba de salir de la recesión y bueno pues
la Unión Europea, todos los países, los más importantes, todos muestran caídas muy importantes de su caída de reducción del crecimiento económico. El Brexit no sabemos cómo va a afectar tanto a Gran Bretaña como a la zona euro. Y bueno, viéndonos Estados Unidos, que es lo que seguimos más de cerca, pues vemos una caída en su crecimiento, ¿no? Una reducción importante, ¿no? Y eso es lo que preocupa a todos, ¿no? ¿Qué tanto esta desaceleración se va a convertir en algo más, ¿no? El PIB industrial también está hacia abajo, o sea, después de que estuvo algunos años, digamos, de forma muy errática entre 2014 y 2016, por eso es que aun cuando el tipo de cambio se depreciaba tanto como lo presentó Daniel, pues no crecían las exportaciones porque el sector industrial de Estados Unidos estaba en recesión, pues ahora lo está. Y bueno, en las reuniones pasadas hemos hecho algún seguimiento de indicadores y de regularidades que observamos en Estados Unidos. Bueno, lo que tenemos aquí es que desde el 80 tenemos 5 recesiones, la única que es double dip es la de los principios de los 80s, y en todas ellas encontramos un hecho importante, que la tasa de interés subió antes. Sube, se recupera la tasa de interés real, después comienza a bajar y se precipita el ciclo. Entonces estamos en una fase de una normalización que se pausó. Sin embargo, la tasa de interés real ha venido creciendo. Venía de niveles negativos, pero ya estamos en un espacio positivo. La pausaron justamente por miedo a que se contribuya a precipitar una recesión. Ya Ernesto habló de la curva de rendimientos, ¿no? Lo que hemos visto aquí desde las recesiones del 90 es que una vez que esa curva toca el cero, pasan 20, 12, 17 meses y ahora no sabemos cuántos, ya son más, para que una vez que lo toca, pasen algunos meses y venga la recesión. El precio de las viviendas sigue creciendo a pesar de que ya se contuvo aparentemente la burbuja especulativa de los hogares. El endeudamiento de los hogares no ha crecido mucho, pero no se ha reducido. O sea, sigue habiendo un problema. Y esto sí me parece relevante, que la deuda de corporaciones no financieras ha llegado a niveles muy grandes. Tratan de desinflarlo, pero están en niveles muy, muy altos. Ese es un indicador de riesgo, de apalancamiento muy importante. Aquí tenemos desde los años 50 la relación entre la tasa natural de desempleo y la tasa de desempleo observada. Y lo que vemos aquí es que una vez de que esa brecha es la más grande, pasa un cierto tiempo y comienza la recesión. En las últimas 3 recesiones, digamos, contaría por 0.82. Ya lo tocamos. Esto es para Estados Unidos. De suerte que se esperaría que este indicador también nos está sugiriendo que vienen problemas. La inflación, ya lo dijo Daniel, no está teniendo un problema, a pesar de que los mercados han apretado, los salarios han crecido, no está presionando la inflación y eso permitió pausar a la Reserva Federal. Bueno, ¿qué está pasando en México, no? Bueno, pues muchas muy malas noticias macroeconómicas. Y lo más grave es que eso está precipitando el ciclo económico. Es decir, todas las cosas que ustedes ya sabemos, ¿no? Que están documentadas. Y lo más grave para mí es que desde el año 96 nos habíamos subido al ciclo económico de Estados Unidos y desde 2013 nuestro ciclo ya es distinto al de Estados Unidos y francamente desde el año pasado nuestro ciclo es totalmente contrario al de Estados Unidos. No hay ninguna variable macroeconómica que leamos que va en un sentido adecuado, ni una sola. Quizás la inflación, pero esto con una tasa de interés real altísima, con un problema de gasto grave, ¿no? Y entonces, bueno, tomamos aquí un conjunto de variables, son 10, todas ellas presentan desde 2018-10, o sea, desde octubre del año pasado, caídas importantes, un cambio de tendencia, y la producción de petróleo desde 2013, lo cual no es novedad. Pero todas las variables que refieren al ciclo, todas están cayendo desde octubre del año pasado. Aquí tenemos, digamos, las fases de expansión desde el año 95, tenemos la fase más larga de expansión, 110 meses, y como vemos,
observamos una tendencia a la desaceleración de manera importante y la última observación inclusive ya está tocando el cero. Esta es una gráfica importante porque mostraba la concatenación del ciclo de México con Estados Unidos, tanto de su PIB total como de su producción industrial. Veíamos que esto venía ocurriendo de manera importante, pero desde 2017-1 México tiene otra dinámica de su ciclo económico, vamos hacia abajo completamente, y Estados Unidos en cuanto a su PIB total y el PIB industrial van para arriba. Nosotros vamos hacia abajo. De hecho, ya estamos en términos cíclicos, ya estamos en niveles negativos. Vamos viendo rápidamente las variables. Exportaciones van hacia abajo, importaciones también, que son fundamentales como insumos. Sector automotriz se ha desplomado, la tasa de desempleo ya comenzó a subir. Esto refleja el funcionamiento de la curva de Phillips, que el Banco de México la sigue, y bueno, pues han apretado la política monetaria, el desempleo ha subido y eso está presionando que la inflación se vaya para abajo, ¿no? O sea, así funciona la curva de Phillips. La actividad industrial va para abajo, el petróleo en picada. Aquí se ve cómo ha apretado la política monetaria de manera importante. Estamos en niveles de tasa de interés real grande y eso puede contarse como un elemento adicional de recesión, más los factores que ya presenté. El riesgo país está alto, medido por la relación de nuestro bono a 10 años respecto al de Estados Unidos. Ha bajado, pero está en niveles muy altos. La relación de corto plazo está alta también. Y bueno, me interesa hablar, o sea, cuando hablamos de si estamos en recesión, eso no lo sabemos por anticipado. En Estados Unidos es el National Bureau of Economic Research, es un instituto que apareció en los años 20 en Estados Unidos, después de que hubo la crisis más profunda que ha habido, que fue en el 2021, ha sido la más pronunciada del siglo XX en adelante, pero poco conocida, poco se habla de ella. Entonces se crea el National Bureau of Economic Research y en su interior se genera un comité de ciclos económicos y ellos pueden fichar, pueden datar cuándo empezó y cuándo terminó. Ahí había un personaje, Julius Shiskin, que en el 74, cuando estaba la recesión de la guerra árabe-israelí, dijo, bueno, pues consideremos que son 2 trimestres consecutivos de caída del producto y que hay una pérdida generalizada del empleo. Pero ese no es un criterio del National Bureau. O sea, él era miembro, pero no es un criterio estándar, oficial. Entonces, bueno, buscamos en este instituto cuáles son los criterios que utilizan y son bastante vagos. Dicen, una recesión implica una reducción significativa, no dicen cuánto, de la actividad económica, en 5 variables. El PIB, el ingreso real, que son remuneraciones de factores, empleo, producción industrial y ventas. Tampoco dicen cuánta duración, no son 2 trimestres, entonces puede ser, no está definido. Lo que hacen siempre es decir cuándo fue la recesión positivo, pero hacia abajo la actividad industrial ya está en terreno negativo. El índice de confianza del consumidor no sé qué representa. No tiene nada que ver con lo que está pasando en la actividad económica. Ya de eso habló Ernesto, ¿no? Él tiene otro indicador, creo que mucho más preciso que el que queremos que refleja el INEGI. La inversión fija bruta, pues ya casi está en terrenos negativos. Construcción claramente lo está desde hace 3 años, un poco más de 3 años. El empleo formal ya está en una clara desaceleración, todavía está en terreno positivo. Y bueno, vamos a la parte del pronóstico para respetar el tiempo y creo que es la parte más importante. En el CEMPE tenemos varios tipos de modelos. Tenemos modelos estructurales de tamaño mediano, tenemos modelos de cointegración que son trimestrales y tenemos modelos de series de tiempo. Entonces, con los datos que hemos tenido y con lo que podemos leer, tenemos esto que creo que sería lo más importante en mi presentación. La fase del ciclo económico en la que estamos hacia 2022. Lo que observamos es que a 2017-1
llegamos a la parte más alta de la expansión. Desde ahí tenemos una tendencia muy clara hacia la caída, una pequeña recesión suave, un poco entre 2017 y 2018, y según las estimaciones que hemos hecho, estaríamos tocando el fondo de una fase de recesión que duraría cerca de un año. Lo preocupante de esto es que la fase de expansión va a ser muy modesta, va a ser magra, con tendencia a que vuelva a ser una especie de double dip hacia finales de 2021. El dato de 2022 no es bueno. Entonces, ese es el pronóstico que tenemos. Insisto, estaríamos tocando el fondo. El primer trimestre, lo ha dicho el Banco de México, no va a ser bueno. El segundo tampoco, incluso por efecto calendario, porque cae ahí Semana Santa y efectos rezagados. Entonces estaríamos hacia el segundo trimestre tocando fondo, de ahí una recuperación un poco larga y va a ser muy magra, ¿no? Con datos mensuales del IGAE tenemos exactamente el mismo resultado, o sea, tanto con datos trimestrales como con datos mensuales, tenemos prácticamente lo mismo y con modelos diferentes. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? El ciclo económico de Estados Unidos, como dije, ya está respondiendo a cosas diferentes. Entonces, pensamos que hacia 2019-1 estaríamos llegando a la fase más alta de expansión en Estados Unidos. Hay una desaceleración en 2023, o sea, el tercer trimestre del 2020, se toca el cero, lo cual implicaría una recesión, ya estar en la parte de contracción en Estados Unidos, y duraría hasta el 2022. En la página del CENPE podrán ver estos datos y aquí tenemos ya puntualmente las estimaciones numéricas con ciertos rangos del crecimiento del PIB por trimestre, la tasa de desempleo que se va a ir, pensamos hacia 2019, este año ya rebasando el 4, cifra que no veíamos hace muchos años, y hacia 2021 vamos a estar cerca del 5%. Y también tenemos la estimación del Producto Industrial de Estados Unidos, que es donde está muy amarrada nuestra economía, pero por esa desincronización, francamente, creo que si nos llega después, eso es lo que está explicando de por qué nuestro ciclo, aun cuando podamos recuperarnos, va a ser de manera muy magra y muy lenta hacia 2021-2022. Pues como les dije, ojalá que yo sea el antiolegario del cuento de Benedetti, ¿no? Y que todo lo que diga está mal, pero no veo ningún dato bueno que me permita pensar lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Para actualizar la información, también saludo a los colegas de la Universidad del Valle de México, del área de educación, al CIEMAT del IPN, a colegas que nos están viendo desde la Universidad Panamericana, la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, la Facultad de Economía particularmente, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la Unidad Juchitán de la propia universidad. Muchos saludos a todos ustedes. Antes de dar la palabra al público, quiero dar el micrófono a Eduardo Vega, director de la facultad, para que nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias, Alberto, muy amable por haber asumido la labor de moderador desde el inicio de esta mesa tan importante para la Facultad de Economía, debido a que evidentemente el CENPE es una referencia obligada para la interpretación de la evolución económica de nuestro país desde hace poco más de 10 años, en que cada trimestre el CENPE pues entrega estos análisis y pronósticos macroeconómicos que creemos no solamente es una actividad académica importantísima, sino que también es una herramienta imprescindible para el debate público informado acerca de nuestra coyuntura nacional y de las opciones que tenemos en el corto y mediano plazos para la reelaboración, en su caso, de política económica. Agradezco por ello muchísimo, de verdad, que el doctor Eduardo Loría una vez más haya convocado a esta sesión trimestral en nuestra facultad. Por supuesto que agradezco muchísimo
a Daniel Chiquiar, director general de Investigación Económica del Banco de México, que haya venido aquí a presentar sus hallazgos, sus análisis y expectativas fundadas. Igualmente lo hago en el caso de Ernesto Farril. Muchas gracias por compartir con nosotros esta mesa, presidente de Bursamétrica, quienes evidentemente ambos con conocimiento de causa, pues son expertos que analizan de manera detallada, sistemática, la coyuntura nacional, y de sus evaluaciones pues podemos aprender y discutir mucho. Bueno, gracias a los 4 que han estado aquí en esta mesa, yo me sumo tardíamente pero con mucho gusto, y quisiera, antes de cederle otra vez la palabra al moderador y posteriormente las preguntas que seguro harán ustedes, pues quisiera señalar que la importancia que tienen mesas de análisis económico como esta que ahora llevamos a cabo en la Facultad de Economía, pero con audiencia prácticamente de cobertura nacional en muchas escuelas, como hemos escuchado la referencia que nos hacía el secretario general de la facultad, en distintos lugares, nos da ocasión para discutir de manera informada, ilustrada, con un talante universitario, para conocer genuinamente qué es lo que está ocurriendo en la evolución reciente de nuestra economía nacional, qué expectativas fundadas tiene de evolución diversa a la que las tendencias estructurales y macroeconómicas nos están ofreciendo, para justo pues enderezar un argumento público y discutir de manera propia y con los documentos en la mano que debiéramos estar tomando en consideración en este primer trimestre de 2019, en lo que resta del año y en los que siguen a partir de estas expectativas desfavorables que tenemos en la mesa. Nadie desconoce que los últimos 2 trimestres del año pasado fueron bastante malos desde el punto de vista económico. La desaceleración económica está documentada en esos 2 trimestres. Las variables que se esgrimen para este diagnóstico ya han sido aquí presentadas en la mesa. Esas se proyectan con algún cambio para este primer trimestre, como se nos ha dicho por parte de los 3 que han hecho las presentaciones formales en esta ocasión, pero a juzgar tanto por las variables provenientes del denominado así sector externo o de los procesos globales que influyen evidentemente en nuestra economía abierta, pues dependerá muchísimo, más allá de discurso alguno, público y privado, más allá de discurso alguno en relación con la coyuntura económica de México, influirá mucho lo que ocurra en las economías de Estados Unidos, Unión Europea, China, India, algunas latinoamericanas señaladamente, no solamente nuestra región más próxima, sino con las que tenemos más relación comercial, como es Colombia, por ejemplo, lo que puede ocurrir con las expectativas que tengamos nosotros en términos de actividad económica, generación de empleos formales, mejoramiento de los ingresos por remuneraciones al trabajo, mayor capacidad de reacción ante choques provenientes de ese sector externo lleno de incertidumbres, pero en general yo creo que la información que aquí tenemos el día de hoy nos da ocasión para discutir de manera oportuna lo que pudiera, más allá de las tendencias en curso, que es probable que sean indeclinables y que sean de muy difícil modificación sustancial, no obstante ello, que tendríamos la obligación como Facultad de Economía de la UNAM de ofrecer algunos argumentos adicionales para modificar la política económica hoy vigente. ¿A qué me refiero? En breve plazo, hacia la segunda, tercera semana de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ley, tiene que entregar los precriterios de política económica a la Cámara de Diputados. Me parece que es una oportunidad pública que no podemos dejar de ver para conocer esos precriterios,
porque allí estarán expresando una vez más, de manera formal, quienes gobiernan las finanzas del país, cuáles son no solo sus análisis, sino cuáles son sus expectativas para el 2020 y por lo tanto esos precriterios, cuáles van a ser los fundamentos macroeconómicos para la elaboración de la política económica vigente no solo en el resto del 2019, sino en lo que vendrá en el próximo año. Por lo tanto, si tuviéramos un escenario de más austeridad, más restricción presupuestal, verdaderamente me parece que estaríamos convalidando los diagnósticos presentados en esta mesa a título de tendencias en curso que pueden o no ser de alguna manera manipulables, solo aunque fuera para moderar sus efectos. Entonces, yo creo que con lo que se ha presentado aquí, tanto por parte de Daniel Chiquiar, Ernesto Alfarril, mi tocayo Eduardo Loría, quien no solamente es reconocido en nuestro ambiente universitario, sino quien evidentemente seguirá siendo querido por todos nosotros, diga lo que diga, y subrayo que sesiones como esta son muy importantes para poder discutir con cifras en la mano, análisis documentados y opciones genuinas de modificación, si es que espacio hay, de política económica. Muchísimas gracias y de verdad que bienvenidos todos ustedes y muchas gracias, Eduardo, por la organización de la mesa. Muchas gracias, Eduardo. Y sin más, pasamos a la ronda de preguntas por parte de ustedes. Nada más sí les pido que me digan su nombre y dónde vienen. Voy a dar 5 preguntas y ya después damos una primera ronda de respuesta. Tengo ahí una primera intervención del profesor Juan Carlos Moreno Brid. Tengo otra intervención acá y otras 3 acá, por favor. 4. Dejemos en estas primeras 6 preguntas. ¿Está el profesor Juan Carlos? Bueno. En primer lugar, felicidades a la facultad, felicidades a Eduardo, a los ambos Eduardos, que los seguimos queriendo los dos independientemente de lo que diga Loría. Y saludar a Daniel y agradecer que Banco de México en Investigación Económica siempre ha tenido la puerta abierta a alumnos nuestros. Muchos alumnos nuestros están contigo, su trabajo se ve ahí también y qué gusto, Daniel. Creo que el optimismo quizá con Eduardo Loría, en vez de hablar de niveles y primera derivada, pues quizá la segunda derivada, ¿no? Las cosas se están poniendo peor, pero a una tasa menor, entonces quizá por ahí. Pero ahora, me gustaría a Daniel y a Ernesto, si pudieran darnos un poquito su visión sobre el sector financiero. O sea, se habla de cambio en las comisiones, qué está pasando con Banca de Desarrollo, que está en estabilidad financiera, etcétera. Si nos pudieran dar un poquito de la visión de qué ocurre al respecto. Daniel mencionó, y Eduardo también, los dos, las cifras de la caída de la inversión privada, 8%, aparte de la incertidumbre que ya la está súper documentada, pero ¿qué está pasando con el financiamiento bancario del sector privado como tal? Si nos dan su visión de eso, se lo agradecemos muchísimo. Gracias. ¿Había otra pregunta acá de este lado? Jaciel Valdelamar, del periódico El Financiero Bloomberg. Mis preguntas van dirigidas para el doctor Daniel Chiquiar. Y la primera es, ¿cómo está el sector financiero ante la desaceleración económica que se anticipa para este y el próximo año? Y la segunda sería también, si cree que la profundidad bancaria puede ampliar el crecimiento potencial del país en los próximos años. Muchas gracias. Gracias. Tengo otras preguntas de este lado, por favor. No, les pido que sean breves por el tema del tiempo, por favor. Sí, gracias. Armando Torres Lucena, la hipótesis son hipótesis de ustedes. Quiero, y por favor de la manera más atenta, escuchar la opinión de la hipótesis económica de Andrés Manuel López Obrador, que él propone crecer al 4% y la propuesta de ustedes pues es todo lo contrario, ¿no? 1.5, etcétera. Gracias. Por ahí tengo otra. Acá a este lado, por favor. ¿Tengo otras preguntas acá?
Vamos a dar la oportunidad a las universidades también. En un momento les regreso el micrófono a todos ustedes, por favor. A ver, tenemos varias preguntas de redes sociales para todos los ponentes. La primera es, ¿las políticas implementadas por la Cuarta Transformación están propiciando estos escenarios? Otra, ¿qué propuestas tienen para mejorar la economía? ¿Se prevé alguna medida anticíclica por parte del Estado mexicano? Otra tenemos, ¿en qué sector económico se prevé la recesión en Estados Unidos? ¿A qué variables responde el cambio? Este es para el doctor Loría, el cambio en la sincronicidad de la actividad económica entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión de todos los panelistas respecto a los nuevos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México? Y otra, ¿qué opinión tienen sobre los proyectos del nuevo gobierno respecto a mayores gastos en diferentes programas? Para Eduardo Loría y Ernesto Farril, ¿cuál es el pronóstico sobre los salarios y qué papel jugarán en el ciclo económico? Y finalmente, ¿qué acciones deben hacer para mitigar el impacto de todas estas perspectivas negativas que se han presentado hoy? Gracias. No, bueno, a ver, es que son muchísimas preguntas. Sí, en realidad, todavía tenemos aquí más gente presente que quiere preguntar, pero si quieren, ahorita, antes de darle la palabra, dejamos que nuestros panelistas puedan responder estas que son muchísimas y muy variadas, y ya posteriormente les cederé la palabra a quienes me la han pedido, por favor. Entonces, empezamos en el mismo orden que de intervención. Bueno, en términos del sector financiero, ¿qué está pasando? Obviamente, pues es un hecho de que han habido algunas modificaciones, algunas reformas al sector. De hecho, a principios del año, de una manera coordinada, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda anunciaron 8 acciones dirigidas a mejorar el funcionamiento del sector financiero de una manera endógena, de una manera lo menos disruptiva posible de unos buenos incentivos, y en ese sentido yo creo que estas acciones deben de rendir frutos, no de un día para otro, son acciones que van influyendo a lo largo del tiempo en la eficiencia del mercado, y en ese sentido podríamos esperar que el sector financiero, y esto también va un poco en la pregunta que hizo el amigo del financiero, puede generar impulso a la economía por el lado de condiciones de financiamiento más favorables. En ese sentido, profundizaría un poco que efectivamente con el crecimiento de la economía que se ha observado recientemente, sí se ha observado una desaceleración en el financiamiento al sector privado, en especial al consumo, en algunos segmentos del consumo, no tanto a las empresas, pero aún así el financiamiento, a pesar de esa desaceleración, ya por varios años ha venido creciendo más rápido que el PIB, es decir, se ha logrado una mayor profundización financiera en la economía, y esta desaceleración reciente no necesariamente es consecuencia de una restricción de oferta, también puede estar reflejando un menor dinamismo de la demanda, y en particular, si vemos cómo el consumo ha venido creciendo de una manera muy rápida, si bien en el último trimestre desaceleró, el consumo es el componente de la demanda agregada que más ha crecido en el presente ciclo. Entonces no podríamos pensar que el financiamiento al consumo ha sido un factor negativo, más bien los consumidores han encontrado otras fuentes de financiamiento que les han permitido incrementar su consumo sin necesidad de tanto financiamiento bancario. Y un ejemplo claro es el comportamiento de las remesas, que están en máximos históricos, y segundo, la masa salarial, que con el crecimiento del empleo y de los salarios reales que se observó, sobre todo el año pasado, pudo haber ayudado al consumo. Más hacia adelante, sí creemos que una mayor profundización financiera, respondiendo a la pregunta del financiero, una mayor profundización financiera, definitivamente existe evidencia académica, empírica, que sugiere que puede impulsar el crecimiento de la economía. Y entonces, en ese sentido, sí podríamos esperar que estas acciones, y a medida que surtan efectos, puedan conducir a un mayor crecimiento potencial.
Respecto a los pronósticos, pues ahorita es una situación muy incierta, ahorita es muy difícil hacer pronósticos incluso para el próximo año, y lo pueden ver en la misma mesa, hay una diversidad de opiniones respecto a lo que puede ser el crecimiento de la economía. Como lo dije al final de mi presentación, yo creo que más que poner en duda algún número u otro, lo que hay que pensar es en todas las estrategias y todas las políticas que pueden impulsar el crecimiento. Y en ese sentido, reiteraría lo que ya dije, hay por lo menos 2 líneas de acción. La primera es continuar impulsando el nivel educativo de la población, de tal manera de que podamos tener una mayor productividad del trabajo y a su vez eso redundar en mayor crecimiento potencial y mayor ingreso para los trabajadores. Y en segundo lugar, todas aquellas acciones que abatan el tipo de elementos estructurales que en la economía han afectado la inversión, como pueden ser los temas de inseguridad, corrupción, Estado de Derecho, respeto a los derechos, a la propiedad privada, etcétera. Esas serían, yo creo que las propuestas fundamentales, seguir impulsando una mayor infraestructura. Hay regiones en el país que con una mayor infraestructura claramente tienen un mayor potencial de crecimiento del que han reflejado, y entonces yo diría que esas son las perspectivas de crecimiento, dependen mucho de esto, ¿no? Y finalmente, pues la Junta de Gobierno es un órgano colegiado, el Banco de México pues precisamente desde su autonomía se ha caracterizado por la manera en que opera tan eficientemente su Junta de Gobierno, hay mucho debate y eso ayuda a la toma de las mejores decisiones, eso es lo que yo podría decir acerca de la Junta. Gracias, Daniel. Le damos la palabra a Ernesto, por favor. Gracias. Bien, ya no contesto sobre el sector financiero, ya lo comentó Daniel. AMLO espera crecer al 4% y decía la pregunta, ¿cuáles son? ¿Por qué sus propuestas son más bajas? No son nuestras propuestas. Es lo que vemos desafortunadamente, y esto básicamente porque pues vemos que, digamos, hay algunos efectos rezagados de eventos previos que sí le pegaron al crecimiento económico de finales de este año y finales del año pasado, principios de este año. Por ejemplo, la incertidumbre sobre la negociación del TLC con Estados Unidos. Pues eso frenó mucho las inversiones y pues meses después estamos viendo un menor crecimiento, ¿no? Pero sí creemos también que ya hubo eventos de este periodo del nuevo gobierno de 5 años y 100 días, 5 meses, perdón, y 100 días, donde a partir de octubre es claro que hubo una decisión, una noticia que sí le afectó severamente al clima de inversión, y a partir de ahí sí se ve que las cosas se descomponen en lugar de lo que sucede normalmente a principios de cada sexenio, cuando hay, pues por las promesas de campaña y demás, pues más bien un clima de optimismo. ¿Qué medidas pueden mitigar pues esta circunstancia? Si va a haber una política anticíclica, no le vemos mucho espacio con las circunstancias en las que estamos metidos a que haya una política anticíclica ni del lado fiscal ni del lado monetario, pero sí creemos que se pueden preparar las cosas para afrontar una situación de menor crecimiento o de recesión como la que estamos nosotros pronosticando para el año que entra para Estados Unidos con su contagio a México. Y nos parece que en mucho coincidimos con lo que dice Daniel, la educación sí nos parece lo más importante y es una medida de largo plazo. Segundo, pues todas las acciones que en términos de gobernanza y de Estado de Derecho han perjudicado el clima de inversión. Pero sí creemos que hay una serie de cosas que tenemos urgentemente que trabajar. Últimamente hemos hecho en Bursamérica 2 propuestas que hemos publicado en los medios y hemos hecho ruedas de prensa al respecto. Una es que nosotros consideramos indispensable que el gobierno tenga una administración integral de riesgos. ¿De qué sirve que cada año, desde hace décadas, cubrimos el precio de exportación de petróleo si somos deficitarios en hidrocarburos? Como diría Derbez, que alguien me explique. Creemos que en adición a cubrir el precio de venta del petróleo, sí creemos que es indispensable que alguien cubra el precio de compra de gasolina.
el precio de importación, porque somos, insisto, deficitarios. Segundo, creemos también, bueno, el 70% de nuestro consumo, ¿no?, es importado en gasolina. En términos de gas, pues importamos el 80% del consumo y no se cubre. El principal usuario de gas es la CFE y hace poco hubo un salto del precio que luego se despresionó, pero de $2 y tantos se fue a $4 y alguien adentro de la CFE hizo las cuentas y me contó que eso equivalía, ese incremento de $1.50 en el gas por BTU, equivalía al gasto de la nómina de todo el año y no se cubre. Creemos también que es necesario cubrir ante alzas en las tasas de interés en la parte de la deuda interna y externa que está a tasa variable. Creemos también que se debe de cubrir el riesgo cambiario, no nada más por la parte de los pagos de la deuda externa del gobierno federal y de Pemex y de CFE, sino también por los programas de importación de medicamentos y de equipo médico que año con año se hacen. Y por último, también consideramos muy importante el que tengamos reservas físicas de hidrocarburos. Desde el año 2004 somos miembros de la Agencia Internacional de Energía y como tales deberíamos de contar con reservas físicas de hidrocarburos. Creemos que más importante que una reserva física de petróleo, debemos de contar con una reserva física de gasolinas y una reserva física de gas. Y no se está haciendo nada al respecto. Esto en cuanto a la administración integral de riesgos. Hicimos otra propuesta, pero no tengo que quitar mucho tiempo, sobre cómo pensamos que puede hacerse un programa de reestructura tanto para Pemex, para CFE, donde nosotros pensamos que para qué tenerlas sobreendeudadas si podrían colocar en bolsa parte de su capital, lo cual incluiría la necesidad de tener que hacer algunos cambios a la Constitución. Y por último, como vemos a los miembros de la Junta de Gobierno, me parece que la decisión de nombrar al señor Jonathan Heath fue muy acertada y se vio en los mercados. La decisión de nombrar desde ahora al doctor Esquivel nos parece quizás no tan acertada, pero si va a ser el próximo gobernador del Banco de México, pues creo que está bien que desde ahorita se meta y empiece a aprender de política monetaria. Muchas gracias. Eduardo. Bien, pues una cosa es ser bueno y otra cosa es hacer el bien. En economía no hay políticas de derecha o de izquierda, hay políticas correctas o incorrectas. Las políticas correctas generan confianza, generan certidumbre, por lo tanto generan inversión, eso genera acumulación de capital y eso genera crecimiento económico. Cuando lo que se hace es, desde el principio, destruir la confianza, leamos a Keynes del 36, leamos a Schiller, que premio Nobel del 2013, leamos a otros, Akerlof, que han también otro premio Nobel, que ha trabajado con Schiller este aspecto de instintos animales, confianza empresarial, certeza del futuro. Cuando un gobierno antes de llegar a la presidencia comienza a hacer cosas que destruye la confianza, destruye la inversión y eso es lo único que permite crecer más. Digamos, para que pudiéramos crecer al 4%, el coeficiente de inversión, o sea, la relación de inversión a producto tendría que crecer como 3 o 4 puntos. No lo veo posible de ninguna manera. Al contrario, lo que estamos observando es una caída en el coeficiente de inversión. No solamente del sector privado, sino también del sector público, porque gran parte del presupuesto lo están dedicando a gasto corriente, que es gasto asistencial. Ese gasto no genera crecimiento, genera demanda, no genera oferta. Esto me lleva al segundo punto. Cuando solamente se genera demanda y no se genera oferta, eso va a provocar un problema inflacionario que el Banco de México tendrá que atacar subiendo tasas de interés, lo cual provocará un problema recesivo adicional. Hay una pregunta que me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué perdimos sincronización? Lo que hemos observado es que el crecimiento del producto potencial viene cayendo desde el 2014, a pesar de las reformas estructurales que fueron exitosas de alguna manera, algunas más, otras menos,
otras empezaron a aplicar, se pararon por reacciones sociales, entre ellas la educativa, que ahora va para atrás por completo, dijeron que no van a dejar una coma, lo cual pues le preocupa mucho a Daniel y a Ernesto, a mí me provoca terror, ¿no? Digo, si en PISA somos el último lugar, ¿verdad? Pues, y eso va a estar peor, pues yo no veo cómo el capital humano va a tener mayor capacidad de productividad con menor inversión y menor capital físico, o sea, es una cosa simplemente de aritmética. La otra es, ¿por qué? Tenemos una explicación un poco preliminar de por qué el producto potencial ha caído aún en presencia de reformas estructurales que se lograron como no, tenía muchísimos años que no. Una de ellas tiene que ver con la reforma laboral. Fue exitosísima en cuanto a formalizar empleo, pero fue profundamente fracasadora, si se puede decir, en cuanto a que redujo la productividad media del trabajo. Es decir, no solo por formalizar empleo y tener una masa creciente de trabajadores formales, eso implica que sean más productivos. Lo que ocurrió es justamente lo contrario. La productividad media laboral cayó asociada a la formalización del empleo. Y seguramente eso tiene que ver en que el producto potencial, el crecimiento del producto potencial está así. Es una hipótesis que habría que tratar más, pero yo, como puedo leer las cosas, es que esa trayectoria no va a cambiar. Al contrario, se va a precipitar aún más. Entonces, cuando hablan de los salarios, el Banco de México siempre ha sido muy cauteloso ya desde hace mucho tiempo de que tiene que haber una congruencia entre el incremento salarial y el incremento de productividad. Siempre lo ponen en sus minutas, en sus reportes trimestrales, etcétera. Eso se está perdiendo. Y a mí me preocupa porque yo no digo que los salarios sean bajos, lo son, pero no pueden crecer en un contexto en que la productividad media está cayendo y la economía no crece. Entonces, si solamente se le inyecta dinero y recursos a la demanda y se le quitan a la oferta, vamos a caer en problemas inflacionarios muy preocupantes. Y si a eso le añadimos que órganos regulatorios están siendo cuestionados de manera importante, pues todo eso le resta eficiencia, inclusive a una productividad factorial agregada que aún me resulta más preocupante. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. A ver, ya tenemos poco tiempo, pero no quiero irme sin que formule las preguntas a los que estaban aquí, empezando por aquí enfrente, su nombre, por favor, y después el doctor Ignacio. Sí, buenas tardes. Sergio Rodríguez Méndez, profesor de la FES Zacatlán, de Economía Mexicana y de la Escuela Superior de Economía en Econometría y Series de Tiempo. Mi pregunta es para los ponentes de la mesa y es sobre la perspectiva de la política monetaria. No sé si dado el elemento que nos dicen a nivel global y a nivel nacional de la baja en la tasa de inflación, esto nos va a permitir que también pudiéramos bajar la tasa de interés en el corto plazo. ¿Sí? Gracias. Sí, doctor Ignacio Perotini, por favor. Sí. Gracias. Bien, en primer lugar, felicidades. Hemos escuchado muy rigurosas y muy agudas exposiciones que a mí en lo personal me han ilustrado mucho. La verdad es que les felicito por sus presentaciones. Quisiera comenzar por decir que el diagnóstico que hemos escuchado me parece impecable, todos los diagnósticos. Sobre los pronósticos, yo siempre pienso en lo que dijo aquel gran catcher de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra. Es muy difícil hacer pronósticos y sobre todo acerca del futuro, ¿verdad? Lo dijo irónicamente, ¿no? Entonces, creo que estos pronósticos hay que tomarlos cum grano salis, como decían los lógicos medievales, con un grano de sal, ¿verdad? Y a mí me parece que hay algo en lo que Daniel ha elaborado un poco,
también Ernesto, ¿verdad? De que creo que sí tenemos, en el mundo, tenemos espacios de política. Yo no creo que no haya espacios de política. Si el panorama es tan magro como parece, bueno, la pregunta clave es ¿cuáles son los espacios de política que hay? Y yo creo que hay muchos. En la crisis de 2007, ¿verdad? Parecía muy apocalíptico también. La Reserva Federal había llevado su tasa de interés pues hasta muy bajos niveles y se creía que se había quedado sin instrumento de política y sin embargo no fue cierto. Yo creo que los bancos centrales tienen mucho margen todavía, muchos grados de libertad. Creo que en el ámbito fiscal también hay espacios de política, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el dato que dio Ernesto, que la tasa de utilización de la capacidad productiva instalada, ¿verdad? Efectivamente se encuentra baja, pero la Reserva Federal calcula la tasa de utilización desde 1967 y el promedio ha sido siempre un poquito más, no mucho, 75%. Entonces tampoco es que ande demasiado baja respecto de la media histórica. La deuda, creo que esto que dijo Ernesto de la deuda es sumamente importante y hay que ponerle atención, ¿verdad? La deuda corporativa es alta, pero ahí creo que también hay motivos para no ser tan pesimista, porque desde la crisis de 2007-2008 ha habido grandes avances en gobierno corporativo, en el manejo de deuda. En fin, se ha aprendido de la crisis. En suma, preguntaría, ¿cuáles espacios de política ustedes ven que se pueden utilizar? Uno de ellos, ya lo contestó Daniel, es el margen de, es decir, la pronunciación financiera. Ahí hay un enorme espacio de política en México. Hay igual un enorme espacio de política en el tema de la de inversión. La inversión se ha caído desde hace muchos años. En fin, la Reserva Federal tiene también espacio de política. Hoy la tasa de interés no es cero. La inflación no es un problema. Yo creo que sí hay espacios de política y muchos. Gracias, Ignacio. Tengo otras dos preguntas por ahí atrás, que sean muy breves, por favor. ¿Una nada más? Ok. Bueno, yo hice la pregunta de lo que fue el cambio de, ahora sí que de sincronicidad entre México y Estados Unidos. Creo que es muy importante. Continuando con la pregunta es, ¿ven que se esté consolidando esta tendencia? Y si se está consolidando, ¿la consolidación responde a variables endógenas de nuestra coyuntura o del entorno global? También ustedes hablan de la educación. Está bien invertir en educación, crecemos, perfecto, pero la inversión en capital físico de las empresas también influye. Asumiendo que nos enfrentamos a un entorno en el cual la inversión se da en sectores de alta productividad, por dar un ejemplo como Silicon Valley, en el cual no podemos competir, por más educación que tengamos, ¿de dónde sacamos el capital físico para que ese capital humano pueda responder con productividad y por tanto reducir la brecha salarial? Muchas gracias. Es una pregunta. Muchas gracias. Les agradecería a los ponentes una brevísima respuesta a estas interrogantes. Empezaría esta vez en orden inverso con Eduardo Loría. Gracias. Bueno, pues qué bueno, Ignacio, que viniste, porque, digo, nos conocimos en el BASE hace mucho junto con Eduardo, y te gusta Yogi Berra, ¿no? Entonces, como diría Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. Y Vince Lombardi dijo, no perdimos, nos faltó tiempo. Regresando a la pregunta sobre la perspectiva de la política monetaria en México, hay muchos que piensan que ante la desaceleración y el alto nivel que se tiene en la tasa nominal, de la tasa de referencia del Banco de México, pues bien podría el Banco de México en el futuro empezar a bajar su tasa de interés. De hecho, si uno analiza la curva de rendimientos en México, pues los largos plazos pagan menos que los cortos, como que los mercados están descontando ese escenario. Pero cuando ponemos del otro lado de la mesa lo que está pasando con las calificaciones de Pemex, CFE y la deuda soberana, ¿qué pasaría si está prometido para este mes por parte del secretario de Hacienda un tercer anuncio de programa de rescate para Pemex y vuelve a fracasar? A mí me parece que eso detonaría una bomba atómica en el que inmediatamente las calificadoras tendrían ya que reducir, quitar el grado de inversión a la calificación de Pemex y de la
mano se pueden llevar también por lo menos 2 escalones a la deuda, a la calificación de la deuda soberana. Y todo eso pues simplemente pues, va a hacer que se incremente en forma importante el costo de financiamiento, tanto para Pemex-CFE como para el gobierno federal, cuando no hay más espacio, ¿no? Si a eso le añades una perspectiva de desaceleración importante en Estados Unidos, pues, tu crecimiento va a ser menor, la recaudación fiscal va a ser menor. Ya hoy en día hay muchos cuestionando porque la economía no está creciendo al 2 y pues puede que crezca al 1,5 si esos 5 puntos de menor crecimiento van a ser una recaudación inferior que haga imposible cumplir la promesa de un superávit primario, ¿no? Entonces, sí me parece que no la tiene fácil el Banco de México. Qué bueno que no me invitaron a la Junta de Gobierno. No, deben de tener una circunstancia realmente complicada. Por un lado, la economía requiere de espacio, ¿no? De menor costo de dinero, pero por otro lado, no puedes mover para abajo la tasa porque la corredera puede ser sumamente fuerte, ¿no? La estampida. Gracias, Daniel. Bueno, yo muy brevemente diría que precisamente dada la incertidumbre, dada la coyuntura tan compleja que estamos actualmente viviendo, pues es muy difícil hacer un pronóstico de la postura monetaria hacia adelante. Así como hay favores que podrían conducir a que los riesgos, en caso de materializarse, podrían implicar una postura más apretada a lo largo del ciclo, también hay elementos que pueden conducir a que eventualmente haya un relajamiento dependiendo del comportamiento que se observe en la inflación. Ya en mi presentación ilustré de una manera muy esquemática el proceso de toma de decisiones de la Junta de Gobierno y como pueden verlo, pues realmente no es algo que se pueda decidir hoy, que se va a hacer dentro de muchos meses, si precisamente estamos en un entorno de tan elevada incertidumbre. Lo único que puedo decir es que cualquier decisión de la Junta, en la dirección en que sea, siempre va a ser una decisión basada en los elementos necesarios y los elementos conducentes a dicha decisión con oportunidad y con miras a cumplir con el mandato del banco, que es, pues tenemos un mandato muy claro en cuanto a una meta de inflación cuantitativa que buscamos alcanzar y en ese sentido va a ser la convergencia a dicha inflación la que va a dictar las decisiones de política monetaria futuras. Ahorita es muy difícil hacer un pronóstico al respecto. Muchas gracias. Finalmente, para concluir el evento, le cedo la palabra a Eduardo Vera. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aún aquí reunidos en nuestro auditorio Ho Chi Minh, no obstante que ya avanzó un poquito la hora a cuesta de nuestros estómagos. Pero ya solamente les robo 2 minutos. Francamente, yo creo que tenemos los elementos en la mesa a partir de las trayectorias observadas que nos han permitido escuchar los diagnósticos de nuestros expertos invitados, que a su vez los han combinado o les han añadido los hallazgos y las hipótesis arraigadas en las tendencias que siguen en curso. Entonces, con esas trayectorias observadas y las tendencias en curso, tanto de carácter sectorial, ramas de actividad específicas, entornos macroeconómicos, sector externo, propiamente las variables endógenas de nuestra economía nacional, tenemos la identificación de cuáles son los componentes centrales que debieran modificarse si quisiéramos tener probabilidad con algún grado de ocurrencia significativo para tener crecimiento económico no tan magro como el que aquí se ha presentado con esta subrayo, trayectorias y tendencias en curso. Con esos componentes también y las trayectorias y las tendencias, pues podemos construir escenarios de futuro. Y en esos escenarios de futuro sí que me parece pertinente la aportación vía una pregunta que establecía nuestro amigo y profesor Ignacio Perrotini. Yo creo que tenemos que pensar juntos, como Facultad de Economía, no me cabe duda, de cuál es el espacio de política económica que tenemos como para todavía insistir qué espacio fiscal tenemos.
No tenemos ninguno si no movemos política tributaria, por supuesto. Pero si se moviera la política tributaria en términos progresivos y en términos redistributivos por la vía del gasto, entonces el espacio fiscal se mueve. Entonces creo que sí tenemos que discutir con estos mismos elementos que tenemos en la mesa, esto que se alude genéricamente, pero con mayor puntualidad. Yo referiría qué espacios genuinos tenemos en términos de política económica. La vigente, si se mantiene, nos cierra esos espacios, claro. Pero bueno, si insistimos desde la facultad y con asesoría de todos los expertos que tenemos dentro y fuera, y generamos alguna expectativa de al menos reconsideración de la política que está hoy en vigor, pues entonces tal vez también generaríamos un espacio público de debate de cómo enfrentar las tendencias potencialmente indeclinables de desaceleración económica y potencialmente para el próximo año de recesión productiva, que a nadie nos conviene. Entonces, pues yo cierro simplemente agradeciéndoles muy de veras los análisis que nos han venido a poner aquí en la mesa, tanto Daniel Chiquiar de Banco de México como Ernesto Farril de Bursamétrica, también por supuesto Eduardo Loría de nuestro Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía, Alberto Morales, quien ha estado moderando la mesa y atendiendo las preguntas de todos ustedes, y solo me resta mediante este agradecimiento humilde pero muy universitario, entregarles con mucho gusto un reconocimiento escrito por parte de la Facultad de Economía por nuestros visitantes. Muchísimas gracias. Daniel. Ernesto, muchísimas gracias. Gracias. Y a nuestro profesor Eduardo Loría, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Hasta la próxima. Si quieres. Nada más para terminar, me pasan aquí la información de que a partir de este jueves van a tener todo el material, me refiero a los videos, ¿no?, que se discutieron aquí en esta ocasión, para que ustedes puedan bajarlos de la página del CEMPE. Y la próxima reunión va a ser a finales de mayo, ya les estaremos dando más información con respecto a qué día precisamente. Muchas gracias a todos por su participación. Y ahí conversaremos con más calma. Sí, ¿no? Completamente. Eso que uno se autorreprime aquí, comiendo y tranquilamente se suelta. Vamos a